Bien, hoy vamos a estudiar condensadores. Mm, También llamados capacitores, ¿ya? Ok, ¿qué es lo que vamos a decir que es un condensador? A ver, vamos a imaginar nosotros eh, tal vez les voy a poner un subíndice ya aquí para no confundir posteriormente. Ok, entonces, si podemos achurar una región del espacio de esta manera, en la que existen dieléctricos o dieléctrico en general y conductores, ¿perdón? Entonces, a ver, mejor dejamos con S, ¿ya? Dieléctricos, ¿ya? Porque podrían ser varios dieléctricos acá, ¿ya? Son distintos conductores rodeados de dieléctrico en general, ¿de acuerdo? Entonces, esta organización, digamos, de conductores y dieléctricos es lo que se conoce como un condensador, ¿ya? Ahora, por supuesto que si nosotros nos fijamos esta figura, podremos decir de que en general el universo es un condensador, ¿ya? Porque siempre habrán conductores y habrán diferentes medios dieléctricos rodeando a los mismos, ¿de acuerdo? Todo esto es definitivamente un condensador. Ahora, ¿qué es un condensador en sí? ¿Qué es? ¿Ya? Es un dispositivo para almacenar energía. Vamos a decir acá, es un
Está muy chiquito esto. Aquí mejor. Es un dispositivo que almacena energía. ¿Están ahí? Y a veces pienso que no están. Ah, ya. Sí, que, Mm. sí, que, sigue, sigue. Toda vez que físicamente nosotros deseamos almacenar energía, pero energía eléctrica, voy a decirlo así, ¿de acuerdo? Entonces debemos pensar nosotros físicamente en esta estructura, es decir, poner en alguna región del espacio conductores rodeados de dieléctricos. Esta figura física es una figura que definitivamente nos permitirá almacenar energía eléctrica. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo es que puede almacenar este dispositivo, vamos a llamar así? ¿Cómo es que nos permite almacenar la energía? Entonces, para eso es importante introducir el concepto de capacitancia, ¿ya? Bien, ¿qué estoy diciendo? Toda vez que ustedes en algún lugar del espacio ponen conductores y estos, digamos, como sumergidos en un dieléctrico o varios dieléctricos, entonces han creado un dispositivo almacenador de energía eléctrica que está caracterizado físicamente por una cantidad física que se llama capacitancia. Nosotros vamos a definir a la capacitancia por la letra C, ¿de acuerdo? Su unidad de medida en el sistema internacional son los faradios. Para que tengamos una idea, el faradio es una cantidad muy grande, ¿de acuerdo? Normalmente, cuando uno construye para usos comunes, los distintos, no estoy diciendo que uno no pueda construir condensadores, es decir, estas estructuras con capacitancias del orden de los faradios. No, sí se puede, definitivamente, ¿ya? Es más, se los construye, pero para unas aplicaciones específicas. En general, los condensadores o las capacitancias que se generan en estos dispositivos están dentro del orden de los microfarads o nanofarads o picofaradios, ¿de acuerdo? En ese orden se encuentran, debido a que el farad es una cantidad de capacitancia muy grande, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, repetimos. Quiero almacenar energía eléctrica. ¿En qué tengo que pensar? Pues tengo que pensar en un armado como el que ustedes están observando. ¿Cuál es ese armado? Tengo que poner conductores, estos COs son conductores, ¿ya? Voy a escoger un cierto número de ellos y los voy a sumergir, si ustedes desean, en un dieléctrico o varios dieléctricos, ¿de acuerdo? ¿Ah?
podría ser un dieléctrico por este sector, otro dieléctrico por allá y así sucesivamente. Entonces, como si hubiera formado un Frankenstein de conductores y dieléctricos, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ustedes han creado esto, entonces, ¿qué decimos? Que hemos creado un condensador, que es el mismo, un dispositivo eléctrico que permite almacenar energía. Para saber cuánta energía hemos almacenado nosotros en este dispositivo, necesitamos esta cantidad física denominada capacitancia, la cual en el sistema internacional se mide en faradios, ¿ya? Entonces, si llamamos C a la capacitancia del dispositivo, entonces su unidad de medida es el faradio, ¿de acuerdo? Ok, ¿alguna duda hasta aquí? Muy bien, parece que no. Ok, 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 muy bien. Si uno desea almacenar energía y que esa energía pueda ser transportable, digamos, que es tal vez algo deseable, ¿verdad? Igual que una batería, ¿se ubican? Una batería, uno, bueno, almacena energía en la misma, pero la puede transportar para así poder usar en el lugar que uno desee. Entonces, en el mismo sentido, si nosotros deseamos poder transportar este dispositivo a cualquier lugar, entonces, tal vez sea conveniente de que la energía eléctrica que nosotros almacenemos en este dispositivo eh, permita que el dispositivo sea transportable, ¿verdad? Entonces, vamos a tener nosotros que pensar la forma en cómo reducir esto general a algo que sea transportable, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir en ese objetivo, ¿de acuerdo? Ya. Hay un símbolo para el capacitor, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista eléctrico, nosotros podemos asociarle un símbolo a este dispositivo. Y ese símbolo es este K. ¿De acuerdo? Ok. Entonces está caracterizado este condensador o capacitor por su capacitancia, ¿de acuerdo? Entonces, esto que yo estoy poniendo físicamente acá, está simbolizado de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, lo que lo caracteriza es su capacitancia. Ahora bien, ¿qué voy a decir? En general, estos dispositivos son polarizados. ¿Qué quiere decir? Que siendo que estos son sus extremos o sus patas, vamos a decirlo de esta forma, ¿ya? Entonces, una de ellas está definida con positiva y la otra con negativa. Entonces, decimos que se trata de un condensador polarizado, ¿ya? Pero si no fuere el caso, es decir, que yo pudiera escoger cualquiera de estas patas para que sea positiva, entonces simplemente de esta forma. Ahora, repito, si fuere construido de tal manera que una de las patas definitivamente debe ser positiva, entonces debe estar claramente especificado, ¿ya? De esta forma. Por ejemplo, para indicar de que cuando se energice el dispositivo, pues el positivo debe conectarse a esta pata. Si no fuera el caso, otra vez, si no fuera el caso, entonces no va a haber tales signos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un condensador no polarizado y en el otro caso un condensador polarizado. Ahora bien,
En el afán de que sea portable, ¿qué podríamos hacer? Primero, tal vez reducir el número de conductores que yo ponga en este esquema. ¿Ah? Tal vez podríamos reducir. ¿A qué número podríamos reducir para que esto sea el condensador más simple posible? Entonces, tal vez podamos reducir a 2 conductores rodeados de un solo dieléctrico. ¿De acuerdo? Entonces, voy a tratar de mostrar esa figura a continuación. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un conductor, le estamos llamando el conductor 1, y el conductor 2. ¿Ok? Estamos simplificando la figura anterior. Antes teníamos cualquier número de conductores rodeados de uno o varios dieléctricos, ¿no? Bien, estoy tratando de que sea portable esta situación. Entonces, de esa configuración más general estoy reduciendo, digamos, a una configuración en la que tenemos 2 conductores rodeados de un solo dieléctrico, ¿ya? Ahí está. Bien, tal vez esta figura es un poco más portable, digamos, que la figura anterior, pero sin embargo todavía puedo mejorar. ¿En qué sentido puedo mejorar? A ver, voy a ponerlo de este punto. Tal vez esta configuración, una vez que se ha energizado, ¿y cómo se energiza? Pues se da carga a los conductores, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar y vamos a cargar a este. Le vamos a dotar de una carga, digamos, Q sub 1. A esta le vamos a dotar de una carga Q sub 2. Y como son conductores, sabemos que las cargas se ubican sobre sus superficies, ¿verdad? Eso ya lo hemos estudiado. Entonces, energizamos el condensador cargando los conductores. ¿Y cómo sabemos que se ha energizado este dispositivo cuando se ha procedido a cargar a los conductores? ¿Por qué? Porque en cualquier punto, digamos aquí, obviamente habrá un campo eléctrico. ¿Eh? Entonces, si yo lo puedo dibujar de esta manera, habrá un campo eléctrico. En otro punto habrá otro campo eléctrico. Y así sucesivamente. Inclusive, voy a decir, acá afuera, ¿por qué no haber un campo eléctrico? Es decir, podría haber una perturbación eléctrica en todos los puntos del espacio alrededor de esta configuración. ¿Eh? Escogido un punto cualquiera, pues hay campo eléctrico. ¿Producido por quién? Pues por las cargas, ¿no? Y hemos aprendido a calcular nosotros todos esos valores. Entonces no debería sorprendernos de que una vez que yo haya cargado estos conductores,
bueno, ahí ha aparecido una distribución de campos eléctricos alrededor de este dispositivo que le estamos llamando un condensador. De la clase de ayer, ustedes seguramente recuerdan de la densidad de energía asociado con el campo eléctrico. A ver, voy a probar simplemente para ver si es que han seguido la clase. ¿A qué era igual la densidad de energía asociada con el campo eléctrico? ¿Vamos? Ajá. Es la diferencial de la energía potencial sobre el volumen. Ya, pero habíamos encontrado una fórmula, ¿verdad? Un medio epsilon sub 0 e al cuadrado del campo Ah, eléctrico. muy bien. Aquí hay un y por e al cuadrado, ¿cierto? O si ustedes quieren, de manera general, un medio e punto d. Ahí está. Claro que cuando d es igual a y por e, tenemos aquella expresión, ¿verdad? Uh-huh. Por eso estoy diciendo que es un almacenador de energía, pues por supuesto, porque fíjense que una vez energizado el dispositivo, que es el condensador, y eso se hace cargando los conductores, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que va a aparecer campo eléctrico por todo lado. Ahora, si existe campo eléctrico, existe una cierta cantidad de energía, esto me mide cantidad de energía por unidad de volumen. Entonces, cuando yo escoja un volumen cualquiera del espacio, digamos aquí, ¿verdad? Cuando escoja yo este volumen del espacio, este volumen acá, me va a decir esta cantidad, cuánta energía existe en este volumen, o el volumen podría estar aquí adentro, no sé, pues, ¿verdad? Pero, obviamente, cargado esto, hay energía por todo lado. Bien. Si hay energía por todo lado, entonces tal vez podríamos ser un poco más inteligentes y poner las cargas de tal forma de que esa energía no esté por todo lado, ¿verdad? Tal vez si es un almacenador de energía, tal vez sea importante que esta energía esté concentrada a un pequeño volumen del espacio. ¿Y cómo vamos a concentrar la energía a un pequeño volumen del espacio? ¿Ah? En este caso, pues si hay campo eléctrico en todo lado, la energía eléctrica está por todo lado y eso no creo que sea conveniente, ¿verdad? Sería bueno que lo concentremos en alguna región del espacio. ¿Cómo hacemos para concentrar en alguna región del espacio? Entonces, tal vez depende de la forma en la que estamos cargando, la forma que nosotros le demos a los conductores y la forma en la que dispongamos el dieléctrico entre los conductores. Bien, se ha resuelto esa situación, ¿de acuerdo? Se ha resuelto esa situación de una manera muy interesante. ¿Están entendiendo a dónde quiero llegar o no? ¿Ah? Hemos dicho, hemos armado físicamente un almacenador de energía que de ahora en adelante le vamos a llamar un condensador. Luego vamos a volver a su propiedad física, que es su capacitancia. Pero en principio estoy resolviendo algo muy elemental. Yo quiero que esto sea portátil, portable, que pueda uno trasladar de un punto a otro.
Ya lo hemos conseguido de la situación general que hemos mostrado, que comprenderán ustedes, en realidad todo el universo es un condensador gigantísimo, ¿verdad? Tal vez lo hemos reducido a una situación un poco más simple, y esta configuración más simple nos está dando esta situación. Entonces debemos todavía simplificar, podemos simplificar un poco más, y lo que estamos encontrando es que la manera de hacerlo tal vez sea restringir la presencia del campo eléctrico solo a una pequeña región del espacio, no como en este caso, que el campo eléctrico esté en todos los puntos del espacio. Entonces, repito, existe una manera muy inteligente de hacer eso. Ahora bien, ¿cuál es esa manera inteligente? Estábamos para hacerlo. Ok, entonces ahí vamos, ahí vamos. Se agarra uno de los conductores y se le da forma de un plato, ¿de acuerdo? Lo mismo se hace con el otro conductor. Se agarra y se le da forma de plato. Ahora, en primera instancia, tenemos dos platos y los mismos ahora van a ser cargados de esta manera. Con más Q y menos Q. A ver, ¿de qué manera podría esto ayudar a simplificar esta situación? ¿Simplificar en qué sentido? Que el campo eléctrico no tenga valores en todos los puntos del espacio, sino en una región limitada del espacio. A ver, voy a pensar primero en una situación ideal. Que estos platos sean de tamaño infinito, ¿de acuerdo? Son placas conductoras, planas infinitas. ¿Ya? Voy a hacer esa idealización, si ustedes me permiten. Entonces, este conductor 1 es un plato conductor de área infinita, ¿ya? Una hoja infinitamente grande, ¿de acuerdo? Y este conductor 2 es otro plato de tamaño también infinito. ¿Está bien? Ahora, les estamos dotando de carga más Q y menos Q. Si ustedes quieren, en vez de hablar de esto, a veces es conveniente hablar de sigma, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí hay distribución de carga superficial. Y a este menos sigma, suponiendo que estamos cargando de manera uniforme a cada una de las mismas. ¿Por qué este dispositivo simplifica esta situación? Ya hemos resuelto nosotros esto es ya una cosa del pasado, y sabemos que el campo eléctrico simplemente existe acá al interior, ¿verdad? Es más, sabemos que el mismo es uniforme y está dirigido de la placa positiva a la placa negativa. Es más, sabemos que su magnitud es igual a sigma sobre Y0 si no he puesto todavía el dieléctrico. Pero si nosotros agarramos y ponemos el dieléctrico aquí, ¿ah? Entonces en vez de Y0 está Y, ¿de acuerdo? Ese sería el valor de... Así es que nosotros ya tenemos resuelta la situación. Ya no está en cualquier punto el campo,
está limitada a una región del espacio. Por supuesto que físicamente hablando jamás vamos a lograr nosotros hacer placas conductoras de tamaño infinito, es absurdo. Pero lo que sí se puede es hacer una aproximación muy simple. ¿Y cuál es esa aproximación simple? Entonces, ¿qué uno hace? Le da obviamente a esto un área finita, A, y estas dos placas separadas una distancia, pucha, las dos placas van a estar separadas una distancia D, ¿ah? Ahora, esta va a tener un tamaño finito, tiene una área finita. Esta distancia es una distancia finita. Entonces, para que sigamos nosotros considerando esto válido, simplemente vamos a decir de que la distancia al cuadrado es pues mucho menor que el área, ¿no? El área tiene unidades de metros cuadrados. Entonces, para poder comparar, tenemos que decir que el área es mucho más grande que el diámetro, o esa distancia elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces, si nosotros cumplimos con este requisito, vamos a tener un dispositivo finito en el cual la forma de comportamiento sigue cumpliendo esta misma ecuación. ¿De acuerdo? Ahí está, se ha resuelto. Este es un dispositivo ahora pequeño que yo lo puedo transportar. Y lo más interesante es que ahora el campo eléctrico aquí, el campo eléctrico acá es cero. Y por lo tanto está restringido a una pequeña región del espacio la energía de este dispositivo. Ajá. Ahí está. Entonces, volvemos a la figura. ¿Qué quiere decir? La figura ahora sería un conductor, otro conductor, dieléctrico, y si ustedes quieren, patita, patita. Esto es el condensador. ¿Ya? ¿Porta energía? No porta. ¿Por qué? Porque no ha sido energizado. ¿Cómo se energiza? Pues lo podemos energizar de esta manera. Una vez que hemos energizado y aparezca campo eléctrico en esta zona donde está el dieléctrico, entonces está energizado, transporta una cierta cantidad de energía. Pero ya así, sin necesidad de energizar, esto es un condensador. Muy simplificado, por supuesto. Esto ha logrado lo que estábamos buscando, que sea transportable el dispositivo. Otra manera de hacerlo interesante es de la siguiente forma. Vamos a agarrar un conductor cilíndrico y a su alrededor otro conductor cilíndrico. ¿Ah? Dos conductores cilíndricos. Uno interno de un cierto radio, le voy a llamar a este radio interior, y otro de radio
exterior. Ahí está. Y entre ellos voy a poner un dieléctrico. Al igual que en este caso, pues obviamente hemos resuelto. Si yo energizare, ¿y cómo lo hago? Pues lo puedo hacer de igual manera. Agarro, le pongo más Q al conductor interno y menos Q al conductor externo. De esa manera, el campo eléctrico aquí afuera va a ser cero y aquí adentro también va a ser cero. Eso muy fácil aplicando pues la ley de Gauss, ¿verdad? ¿Por qué son estos dispositivos muy interesantes? ¿Por qué? Porque tienen una simetría muy grande y al tener una simetría muy grande, plana, cilíndrica en este caso, pues uno puede resolver muy fácil aplicando la ley de Gauss para encontrar el campo eléctrico. Y eso significa que es muy fácilmente verificable que la región que contiene el dieléctrico en uno y en otro caso es la región donde va a haber presencia de campo eléctrico una vez energizado el dispositivo en cuestión. Entonces, ¿qué podemos hacer? A este le vamos a dar le vamos a poner una patita y a este le vamos a poner otra patita. Entonces ya tenemos las dos patitas del condensador. Y aunque tenga esta forma y otra forma, el símbolo que uno usa para el condensador es exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos dos maneras físicas de conseguir nuestro objetivo, ¿verdad? Y otra manera muy interesante, claro que existen muchas, ¿ya? Pero una otra manera muy interesante de resolver esta situación es haciendo lo siguiente. Agarrar y en vez de generar un plato o un cilindro, pues generamos una esfera de radio interior R sub I, ¿ya? Conductor. Y otra esfera alrededor de un radio que le voy a llamar radio exterior. Y en medio de los dos ponemos el dieléctrico. ¿De acuerdo? Otra vez, si yo agarro y energizo eso, poniendo carga positiva en la esfera interna y carga negativa en la esfera externa, entonces voy a conseguir que el campo eléctrico acá sea cero, acá sea cero, pero diferente de cero justo en esta región. Entonces, solo aquí habría campo eléctrico. Por lo tanto, esto, al igual que los otros dos casos, es un dispositivo perfecto para resolver la situación de que sea transportable, ¿ya? Y efectivo, por supuesto, ¿no? Que la energía esté almacenado en un volumen finito del espacio. Consultas, por favor. Bien, parece que no hay dudas. Una maravilla. Entonces, este símbolo vamos a usar ya sea para este, o cualquier otro que nos permita transportar pues el dispositivo, ¿de acuerdo? Por supuesto, quiero decirle una cosa, que la definición original con un número cualquiera de conductores con varios dieléctricos en los que se encuentran sumergidos esos conductores, también es un condensador con una cierta capacitancia, ¿de acuerdo? A ese gigantesco condensador también se lo puede simbolizar de esta manera, ¿de acuerdo? ¿Ah? Estas simplificaciones son simplemente eso, unas simplificaciones de algo muy general, muy grande.
¿Está bien? Independientemente de qué es lo que hayamos decidido nosotros para reducir el sistema, ya sea de esta forma, de esta o de aquella, todos son dispositivos denominados condensadores, absolutamente todos. Ahora bien, yo puedo construir, si ustedes quieren, haciendo variaciones, inclusive en estos mismos, varios condensadores elementales como estos que yo estoy poniendo, los cuales de alguna manera están conectados como en una red. A ver, me voy a permitir hacer lo siguiente, ¿ya? Voy a tener que volver al gráfico anterior, por favor. Pero esta idea es muy importante, no la vamos a olvidar, ¿ya? A ver. Bien. ¿Qué teníamos acá? Teníamos los distintos conductores. Y voy a nombrar simplemente a uno de ellos, ¿ya? C sub I. Ahí está. Con eso ya están incluidos todos los conductores. Todos son conductores. Y como ya les decía, podríamos hacer de tal forma de que aquí haya un dieléctrico con Y1, alrededor de este haya un dieléctrico con Y sub I, y así sucesivamente, para que ustedes entiendan que pueden haber varios dieléctricos en general. ¿De acuerdo? Esta era la figura original. Conductores rodeados de dieléctricos, ¿verdad? Habíamos dicho nosotros que esto era un condensador. ¿Ok? Si nosotros podemos separar estos en condensadores simples, ¿ya? Al final, si yo cada uno de esos condensadores simples lo puedo simplificar de esta manera, ¿verdad? Simbólicamente estoy diciendo. Digamos el condensador con capacitancia C sub I. ¿Cuántos de estos hay? Pueden haber pues N condensadores, ¿de acuerdo? Pero cada uno de ellos tiene respectivamente una cierta capacitancia y le estoy definiendo como C sub I. Ahora bien, en esto que es gigante, que hay muchos conductores y hay varios dieléctricos en general rodeando los mismos, ¿ya? Podría resultar lo siguiente, que estos estén regados espacialmente yo lo estoy poniendo de manera simbólica, ¿ya? ¿Cuántos de estos existen? Pues existen N. ¿Ya? Aquí está el sub 1, ahí está el sub 2, y así sucesivamente el condensador con capacitancia N. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto gigante en realidad puede ser simplemente el resultado de hacer una red con estos condensadores simples. ¿Ok?
¿Qué estoy diciendo? Que aquí podrían haber condensadores simples que luego, conectados de alguna manera, pues nos estén dando a nosotros, ¿qué cosa? Un condensador gigante de capacitancia C. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Este condensador gigante de capacitancia C podría ser el resultado de una red de condensadores, ¿no? ¿Significa eso? Que están conectados, pues, de alguna manera. Yo voy a hacerlo de cualquier forma, ¿ya? Yo voy a hacerlo de cualquier forma, por favor. Ahí está. Podría ser eso. Esta red de condensadores simples que yo puedo generar de este condensador gigante, en el fondo da este condensador cuya capacitancia es C. Se ha generado una red de condensadores simples. O sea que lo que estoy diciendo es que si yo tengo muchos conductores rodeados de varios dieléctricos, yo puedo separar de tal forma de conseguir condensadores simples, ¿de acuerdo? Y al final hacer la conexión de esos condensadores simples de tal manera de que esto que es un condensador gigante, sea completamente equivalente a toda la red, ¿ya? Que esto y esto tengan exactamente la misma capacitancia. Va a llegar un momento en el que nosotros vamos a estudiar redes de condensadores, ¿de acuerdo? Pero en este momento simplemente quiero decirles que la simplificación apunta en el sentido de que todo sistema muy grande se puede resolver haciendo sistemas más pequeños que al final, unidos de alguna manera, con algún criterio, nos den exactamente lo mismo que representa el sistema en grande, ¿ya? ¿Han entendido la idea? Sería como una equivalencia, ¿verdad? Exacto, es completamente equivalente, ¿ya? Si ustedes quieren esto muy grande, es muy difícil de estudiar como un todo. Entonces, vamos a aplicar la técnica ya clásica y conocida, la de divide y reinarás, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa eso? Que vamos a agarrar ese dispositivo muy grande y lo vamos a convertir en dispositivos más pequeños. Y luego esos dispositivos más pequeños los vamos a unir de tal forma de que esa red que he formado sea completamente equivalente a la del todo, ¿verdad? Ok, entonces, una vez que hemos entendido esto, repito, vamos a llegar a estudiar esta situación, vamos a estudiar redes de condensadores. Pero ahora iremos al punto, ¿ya? Quiero estudiar ahora la energización del condensador, ¿de acuerdo?
Ahí está nuestro condensador. Hemos dicho de que la cantidad física que lo caracteriza es su capacitancia. Ahora bien, ¿cómo energizamos el condensador? ¿Qué hemos dicho? Pues tenemos que cargar este dispositivo. Entonces le vamos a dar una carga Q. Ya no estoy hablando yo de una placa, otra placa, un conductor, otro conductor, no. Esto ya es el dispositivo. Y como dispositivo tiene una carga Q. ¿De acuerdo? Hemos cargado. La forma de energizar el condensador es cargando el mismo. ¿Cómo se carga? Ahí vamos, ¿no? ¿Cómo es que le damos carga? Para cargar necesitamos nosotros una fuente de voltaje, que quiere decir algún mecanismo físico que genere una diferencia de potencial. Ese dispositivo, como vamos a ver un poco más adelante, se llama una fuente de voltaje o una fuente de tensión, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos esa fuente, yo voy a ponerlo de esta manera, ¿de acuerdo? Voy a poner a la fuente aquí. Esta va a ser mi fuente de tensión. La misma que tiene patitas, la misma tiene patitas. Tiene una patita y tiene otra patita. ¿Por qué tiene estas patitas? Ya hemos visto esto, ¿verdad? O no hemos visto en una de las clases cuando hablábamos de justo hemos hablado de la fuente de tensión continua, ¿verdad? Entonces, esta tiene patitas. Una que va a estar a un potencial y la otra a otro potencial. La que esté a mayor potencial con signo más y la que esté a menor potencial con signo menos. Entonces, ¿qué se hace con estas patitas? Para cargar este dispositivo se agarra y en las patitas del condensador, pues se conecta a las mismas. Ahí, listo. Y le vamos a dar entonces un valor de voltaje que, como ustedes ya deben saber, será el potencial más menos el potencial menos, ¿verdad? ¿Qué quiero decir? Este va a alcanzar un potencial más y este va a alcanzar un potencial menos. La diferencia de los dos es el voltaje que se va a aplicar entre los extremos del condensador. Vamos a ver un poco más adelante que no es tan simple la idea, pero en el fondo eso es, ¿ya? Hay algo más que se necesita acá con fines de protección, ¿de acuerdo? Pero en el fondo eso es. Si yo quiero generar carga o energizar el condensador, pues tengo que conectar a una fuente de tensión. En este caso podría ser una fuente de tensión continua, que lo que en realidad hace es generar una diferencia de potencial entre estos dos extremos del condensador, ¿de acuerdo? Y eso es el voltaje. Ahora, ¿qué dicen ustedes? Si yo aplico, digamos, un valor B sub 1, un voltaje entre ellos, ¿conseguiré darle una carga Q sub 1 o no? A ver, escojo yo un voltaje aquí cualquiera, digamos, no sé, pues 2 volts. ¿Lograré darle una carga Q sub 1? Pienso que sí. A ver, le daremos otro valor al voltaje, B2. La pregunta es, ¿obtendremos otra carga para el condensador?
¿O será la misma? No se olviden, estoy energizando, estoy cargando esto, entonces dependerá la carga que uno adquiera aquí de cuánto voltaje uno le aplique. Sí, Ajá, o sea que vamos a obtener una carga Q sub 2. Y si yo hago lo mismo hasta n veces, por supuesto que obtendré cargas distintas, ¿no? ¿Qué les parece si nosotros ahora vemos el comportamiento de estos dos? ¿Ah? Voy a ver. Voy a estudiar lo que ocurra entre la carga y el voltaje. Entonces, quiero ver cuánta carga adquiere el condensador como función del voltaje que aplicamos. ¿Y saben qué ocurre? Que cuando yo anoto estos pares, porque son pares, ¿verdad? Estos puntos, cuando los ubico en el gráfico, esto da. Por supuesto, dentro de ciertos límites, ¿ya? Todo funciona dentro de ciertos límites. Yo no puedo decir que esta gráfica es así cierta, entre 0 volts y 1.000.000 de volts. No, no, no. Todo está restringido a cierto intervalo, ¿de acuerdo? Pero en un intervalo decente, entonces estos datos ubicados nos van a dar esto. ¿Qué significa esto? Significa que su comportamiento es lineal. Es lineal, sí. Y lo que queda claro es que es obvio de que cuando V es igual a 0, Q tiene que ser 0, es decir, debe pasar por el origen. ¿Están de acuerdo con eso o no? Es decir, si yo no le aplico voltaje a las terminales del condensador, obviamente no se va a energizar. ¿Qué quiere decir? No va a adquirir carga eléctrica. Entonces, este es un punto de esta recta. Eso quiere decir que pasa por el origen. Entonces, esto, como es una recta, debe obedecer a la ecuación de una recta, ¿cierto o no? Ah. ¿Y cuál es la ecuación de la recta? Dicen que es igual a A más B por V, ¿no? Ahí está. Es la ecuación de la recta. ¿Cuánto es la ordenada al origen? ¿Cuánto debería valer? ¿Cuánto debería ser el valor de A? Sí, prácticamente esta es la cero. gráfica. Cero, claro, pues la ordenada al origen vale cero, es lo que estoy diciendo. No puede ser que este esté energizado si nadie ha conectado a ninguna fuente. ¿Ah? Entonces, esto debe ser cero. Por lo tanto, esta ecuación nos dice que la carga y el voltaje están relacionados a través de B, que es la pendiente de esta recta, ¿verdad? Bien, a la pendiente de esta recta es a lo que se le denomina la capacitancia del condensador. Esta capacitancia es la pendiente de esta recta. Entonces, ¿a qué es igual la capacitancia? A la carga dividido el voltaje. ¿Eso qué quiere decir? Que el faradio había sido igual a ¿qué? Al coulomb por volt. Eso es lo que es el faradio o faradio.
Ahí está. Eso nomás es en el fondo. Generamos el dispositivo físico. Para energizar ese dispositivo físico necesitamos nosotros aplicarle un voltaje o diferencia de potencial a las puntas del condensador. Entonces, ¿cuánta carga almacene ese condensador? Pues va a depender del voltaje que aplicamos. Si nosotros hacemos este ejercicio, vamos a encontrar una recta que pasa por el origen. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasar por el origen? Es obvio. Si yo no aplico un voltaje entre los dos, ¿qué carga va a tener el condensador? ¿No? Puede ser que tenga carga. Entonces, este punto es fundamental. Claro, experimentalmente hablando, cuando yo hago esto, obviamente el valor de A no es cero por los errores que uno comete al medir, pero debería ser un valor próximo a cero. ¿Ya? Entonces, ahí está. Y esta es la forma en la que se define la capacitancia del sistema, la relación entre la carga y el voltaje. Es la constante de proporcionalidad, si ustedes desean, entre cuánta carga se almacena y el voltaje que uno aplica para cargar el mismo. Eso depende del tipo de dispositivo físico que uno construye, claro, es decir, la pendiente de las posibles rectas, porque yo puedo tener distintos condensadores y me van a dar pues rectas diferentes, ¿verdad o no? Rectas con pendientes distintas, cada uno de ellos va a tener una capacitancia distinta, C1, C2, lo que fuera, ¿ya? ¿Se dan cuenta, no? Si yo agarro un condensador y hago este experimento, pues el experimento nos va a dar una recta. Ahora, ¿cuánto sea la pendiente? Eso va a depender del dispositivo físico que uno tenga. ¿Está claro? Sí. Bien. Ahora, cuando yo les digo que esto se cumple solo dentro de un cierto intervalo, es cierto. No es cuestión de agarrar y seguir aplicándole voltaje, voltaje y esperando a que siga cargándose más, 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 más. Va a llegar un momento en el que el condensador ya no va a resistir más y va a explotar. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta gráfica no es al infinito, ¿ya? Cada uno de los dispositivos reales tiene un determinado voltaje máximo de trabajo, ¿ya? O sea, jamás se excedan del voltaje máximo permitido. Los condensadores que hay a la venta, toditos tienen claramente especificado este voltaje máximo de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, jamás trabajen por encima de ese valor, eso no más. No es que pueden aplicarle hasta infinito, no, no, no. Hay que leer el condensador y ver sus especificaciones. Y ahí tendrán su voltaje máximo de trabajo vale tanto. Eso quiere decir que pueden jugar dentro de esa región, pero jamás exceder ese valor. Ok, entonces para esos tres dispositivos condensadores, el de placas planas paralelas, el cilíndrico y el esférico, podríamos nosotros calcular la capacitancia. Pero, por favor, quiero que entiendan una cosa. ¿Ah? Definido el condensador, definido C. ¿Qué quiere decir? Un condensador solo puede tener una gráfica, no puede tener varias gráficas, ¿de acuerdo? Solo puede tener una. Definido el condensador, estos datos son únicos, por lo tanto, solo pueden construir una recta. Con el mismo condensador no pueden haber 2, 3, 4 rectas, no. ¿Por qué? Porque significaría que la capacitancia de ese dispositivo puede cambiar también. No, 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 eso no va a ocurrir.
La capacitancia del dispositivo no depende de cuánta carga o qué voltaje le estamos aplicando para cargar el mismo. No, no, no. La capacitancia del dispositivo no depende entonces del voltaje que uno aplica o de la carga que se almacena en el dispositivo este. No. ¿De qué depende entonces? ¿Ah? Si ustedes están viendo, es una constante. ¿De qué depende esa constante? Como vamos a ver un poquito más adelante, por eso vamos a resolver esos tres condensadores, la capacitancia depende de dos aspectos fundamentales. Uno, la geometría del capacitor. De otra forma, la geometría que le demos nosotros a los conductores, ¿ya? Otro aspecto del cual depende es del dieléctrico. Entonces, depende de qué? De uno, la geometría y dos, del dieléctrico entre los conductores. De esos dos depende, ¿de acuerdo? No depende de la carga que va a almacenar ni del voltaje que uno aplique. No, no, no. Aquí se ve que es una constante. ¿Qué quiere decir? Si ya hemos construido el capacitor, entonces tiene una determinada geometría. ¿Qué significa que tiene una determinada geometría? Significa que tiene, por un lado, forma, pero también tiene un tamaño. No tengo yo mi teclado no permite escribir, pero le voy a poner una viborita aquí. ¿Ya? Ok, muy bien. Entonces, cuando hablamos de la geometría del capacitor, estoy refiriéndome a la forma y también al tamaño. ¿Ya? Entonces, si tenemos, por ejemplo, el condensador de placas planas paralelas, la forma son placas planas paralelas. En realidad hemos formado como una especie de sándwich, ¿verdad? Donde ese sándwich tiene tapas de una cierta área y entre las dos placas tiene pues una distancia de separación. Eso define la forma. El tamaño, cuán grande es el área o cuán separados están las placas. Ahora, depende del dieléctrico. Cuando decimos que depende del dieléctrico, quiero decir que depende de Y, ¿verdad? Que es su permitividad eléctrica. De todo esto depende, ¿de acuerdo? Entonces, C es una función de la geometría, pero también del dieléctrico que esté entre los conductores. Definido eso, entonces C ya está completamente definido. Si quiero cambiar el C, tengo que cambiarle o la geometría o el dieléctrico. ¿Está bien? Ok, de todo esto que yo les he hablado, me gustaría mostrarles una simulación muy interesante rápidamente porque ya va a terminar nuestra clase, ¿ya? Rápidamente, para que ustedes lo puedan jugar en sus tiempos libres, ¿de acuerdo? Les voy a mostrar una pequeña simulación. Ahí está. Miren, considerando que fuere el condensador de placas planas paralelas,
¿ya? Aquí estoy dejando la capacitancia, ahí está, en picofaradios. Fíjense, por favor, de qué cosas depende. Aquí ya no hay nada que hacer, no puedo yo cambiar el dieléctrico entre las dos placas, ¿ya? Aquí están las dos placas, las dos están conectadas a una fuente de voltaje, en este caso, una pila, ¿está bien? Ok, el área de la placa, en este caso, si se puede ver, son 400 milímetros cuadrados y la distancia de separación 10. Como ya está definida la geometría y está definido el dieléctrico, la capacitancia está definida. Ya no puedo hacer nada. ¿Cómo puedo cambiar? Fíjense, ¿cómo puedo cambiar? Se van a fijar el valor y el tamaño de los platos, por favor, ¿ya? Miren, ¿ven? ¿Está cambiando la capacitancia? Claro que está cambiando la capacitancia. ¿Por qué? Porque estoy cambiando la geometría. Va a cambiar si yo disminuyo o aumento la distancia de separación, fíjense. Ahí está. ¿Ve? Si yo cambio la geometría, porque no tengo posibilidad de cambiar aquí el dieléctrico en medio, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, cambia la capacitancia. Independientemente de si hemos cargado o no el dispositivo. ¿Ya? Yo he puesto en 0 volts. Ahora, lo voy a mantener ahí, ¿ya? Lo voy a mantener. No voy a cambiar, si ustedes quieren. Lo voy a poner para que lo puedan observar. Ya, lo voy a mantener ahí. El área y la distancia. Ya no voy a cambiar eso. Pero ahora voy a aumentar el voltaje. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Le voy a dar carga a los platos. Fíjense, este es el positivo, está cargando positivo. Este es el negativo, está cargando negativamente esta placa. ¿Ya? Entonces, más Q, menos Q. ¿Cierto? Bien, mayor voltaje, mayor carga. ¿Ah? Mayor voltaje, más carga. ¿Eh? ¿Qué pasa si yo invierto la polaridad? Bueno, se invierte, pues ahora el positivo es este, ¿no? El negativo es aquel. ¿Está bien? Ahí está lo que les estoy diciendo, que cuánta carga, cuánto voltaje uno le aplique. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué es un almacenador de, de energía? ¿Por qué es un almacenador de energía? Porque una vez cargado, yo agarro y lo aíslo. Ya no está conectada a la batería, está cargado. ¿Por qué es un almacenador de energía? ¿Por qué? Porque hay un campo eléctrico restringido a esa región del espacio. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Pues fácilmente puedo agarrar esto y transportarlo donde yo quiera, ¿verdad? Eso puedo hacer, ¿de acuerdo? Esto es transportable. Espero que lo hayan comprendido y que ustedes puedan jugar con el mismo, ¿ya? El simulador se llama PHET, ¿ya? PHET, P-H-E-T. Pueden en su calculador, pero en su celular, en su computadora, en su tablet, en cualquier cosa pueden jugar. El asunto es que jueguen, ¿ya?